Girolando, adaptabilidad y rusticidad en el ganado tropical. La industria ganadera desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria global, proporcionando carne y productos lácteos esenciales para la dieta humana. En este contexto, la búsqueda de razas de ganado que se adapten eficientemente a los ambientes tropicales se ha convertido en una prioridad para garantizar la sostenibilidad y la productividad del sector. Entre las razas que han destacado en este ámbito, el Girolando se erige como un ejemplo notable de adaptabilidad y rusticidad en el ganado tropical. El Girolando es un híbrido resultado del cruce entre las razas Holstein, de origen europeo, y Gir, una raza cebuina originaria de la India. Este cruce cuidadosamente planificado busca combinar la alta producción lechera de la Holstein con la resistencia y adaptabilidad al clima tropical de la Gir. El resultado es un bovino con características únicas que lo hacen idóneo para enfrentar los desafíos ambientales de las regiones tropicales. Una de las principales ventajas del Girolando es su capacidad para adaptarse a climas cálidos y húmedos. Las razas europeas, como la Holstein, suelen tener dificultades para lidiar con las altas temperaturas y la humedad característica de los trópicos. Por otro lado, la raza Gir ha desarrollado a lo largo de los siglos una resistencia natural a estas condiciones. Al combinar lo mejor de ambos mundos, el Girolando exhibe una resistencia excepcional al estrés térmico, permitiendo su crianza exitosa en climas tropicales y subtropicales. Además de su resistencia ambiental, el Girolando destaca por su capacidad de adaptación a diferentes sistemas de manejo y alimentación. Su versatilidad lo hace apto tanto para la producción lechera como para la producción de carne. Esta cualidad es particularmente valiosa en entornos donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y se requiere flexibilidad en la gestión del ganado. Otro aspecto crucial que contribuye a la adaptabilidad del Girolando es su resistencia a enfermedades tropicales. Las condiciones tropicales suelen ser propicias para la proliferación de enfermedades como la fiebre aftosa y la babesiosis. El Girolando, con su genética combinada, muestra una mayor resistencia a estas enfermedades, reduciendo así la necesidad de intervenciones veterinarias frecuentes y minimizando las pérdidas económicas asociadas. En términos de productividad lechera, el Girolando ha demostrado ser una opción competitiva en comparación con las razas puras de leche. Aunque la Holstein es conocida por su alta producción de leche, su adaptación limitada a climas tropicales a menudo afecta su rendimiento en estas regiones. El Girolando, al combinar la genética lechera de la Holstein con la adaptabilidad de la Gir, logra mantener niveles de producción aceptables incluso en condiciones desafiantes. La calidad de la leche producida por el Girolando también es digna de mención. Aunque la cantidad de grasa y proteínas puede variar según la gestión alimentaria, la leche de Girolando tiende a tener una composición equilibrada, lo que la hace adecuada para la producción de productos lácteos de alta calidad. Esto no solo beneficia a los productores en términos de rentabilidad, sino que también satisface la creciente demanda de consumidores conscientes de la calidad nutricional de los productos lácteos. En el ámbito de la producción de carne, el Girolando presenta ventajas significativas. Su capacidad para ganar peso en condiciones tropicales y su adaptabilidad a diferentes sistemas de pastoreo lo convierten en una opción atractiva para la producción de carne en regiones donde las condiciones climáticas imponen desafíos significativos. La carne de Girolando, al igual que su leche, tiende a tener una composición equilibrada, lo que la hace atractiva para los consumidores preocupados por la calidad de la carne que consumen. La rusticidad del Girolando se manifiesta no solo en su capacidad de adaptación a los factores climáticos, sino también en su resistencia a la escasez de recursos. En entornos tropicales, donde la disponibilidad de pasto puede ser variable, el Girolando demuestra ser eficiente en la conversión de pasto en productos de alta calidad. Su capacidad de extraer nutrientes de fuentes de alimentación menos intensivas en comparación con razas menos adaptables lo convierte en un recurso valioso para la sostenibilidad de la producción ganadera en áreas tropicales. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, la crianza de Girolando no está exenta de desafíos. La gestión adecuada, la nutrición balanceada y la atención veterinaria son fundamentales para asegurar el bienestar y el rendimiento óptimo de esta raza. Además, la educación continua de los ganaderos sobre las prácticas de manejo y las tecnologías emergentes es esencial para aprovechar al máximo el potencial del Girolando en diferentes contextos ganaderos. En conclusión, el Girolando destaca como un ejemplo sobresaliente de adaptabilidad y rusticidad en el ganado tropical. Su origen como híbrido estratégico entre razas europeas y cebuinas le confiere una combinación única de características que lo hacen apto para prosperar en ambientes tropicales desafiantes.
La resistencia al estrés térmico, la adaptabilidad a diferentes sistemas de manejo, la resistencia a enfermedades tropicales y la versatilidad en la producción de leche y carne son atributos que consolidan la posición del Girolando como una opción valiosa en la búsqueda de soluciones sostenibles para la ganadería en el mundo tropical.